Así vamos a contemplar la resistencia del centímetro, el valor que tuviera esta resistencia pues tiene cierta importancia. Y entonces vimos que la expresión que teníamos que utilizar para calcular el valor más probable de la resistencia que pretendíamos medir, esta de aquí, teniendo en cuenta la resistencia de entrada del voltímetro, pues era esta expresión. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos estos datos de aquí y vamos a ver qué sucede. Resulta que utilizamos un multímetro, lo ponemos en la escala de 2 miliamperios y nos da una lectura de 0,219 miliamperios. Perfecto. Ponemos un multímetro y nos da una lectura de 198 voltios. Entonces, vamos a tratar de calcular con qué incertidumbre estamos nosotros midiendo esta resistencia, aplicando el método que ya vimos el día pasado. Entonces, recordamos que en este caso tenemos independencia estadística tanto de la incertidumbre debida a la tensión, como la debida a la corriente, como la debida a la resistencia del voltímetro, que son todas las variables de las que depende finalmente el valor de esta resistencia. Se supone que estamos empleando dos multímetros distintos, uno funcionando como amperímetro y el otro funcionando como voltímetro. Y entonces, pues en principio tenemos que suponer que no tiene por qué haber ninguna relación, una correlación entre lo que marque uno y lo que marque el otro. Es verdad que si sube la tensión también sube la corriente, pero es una correlación natural. Lo que nos interesa aquí no es la correlación entre las lecturas que obtenemos en los instrumentos de medida, sino la correlación entre las incertidumbres. Es decir, la incertidumbre de este amperímetro no tiene nada que ver con la incertidumbre de este, porque no hay ninguna relación entre ellos. Lo mismo sucede con la resistencia de entrada del voltímetro. No tiene ninguna relación aparente con lo que hay con el otro aparato, con el amperímetro. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros ya sabemos que la incertidumbre típica combinada de la resistencia que yo quiero medir, R, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los productos de los coeficientes de sensibilidad, es decir, las derivadas parciales de la magnitud que yo pretendo medir con respecto a cada una de las medidas individuales que esté tomando y multiplicada por su incertidumbre típica. De manera que si escribimos eso de forma explícita, tendremos aquí la derivada de R con respecto a la primera variable, por ejemplo la U, por la incertidumbre típica de esa tensión, que esto elevado al cuadrado, lo pongo debajo porque si no me cabe, la incertidumbre, perdón, la parcial de R con respecto a la resistencia del voltímetro, por ejemplo, por la incertidumbre típica que asignemos a esta resistencia, más la parcial de R con respecto a I, que es la última variable de la que depende nuestra medida, y con eso ya podríamos establecer cuánto vale la incertidumbre típica combinada. Entonces ahora pues hay que hacer lo que aparece aquí. Si queréis hacemos las derivadas o si queréis nos creemos esto de aquí. ¿Qué preferís? ¿Las hacemos o nos las creemos? O incluso podemos ver otro método para evaluar las derivadas parciales. Estas se pueden hacer analíticamente porque son muy fáciles. Por ejemplo, si vamos a hacer la derivada parcial, esta primera, ya dijimos ayer que lo que tenemos que hacer es considerar que la única variable para hacer esa derivada es la U. Y el resto lo tratamos como si fueran constantes. Por lo tanto, todo esto es una constante. Y la derivada de U con respecto a U es 1. Así que, perdón, lo he dejado ahí. No es verdad esto, En realidad aquí tenemos otra U. Entonces es la derivada del cociente. Derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador, por el numerador sin derivar y dividido entre el denominador al cuadrado. Esa es la regla de la derivación para el cociente. Y al final, si operamos algebraicamente con todas esas cosas, nos saldría esa expresión ahí. Bueno, vamos a dar por ciertas todas esas derivadas, pero podemos ver otra forma.
hacer las derivadas. Sobre todo viene bien cuando son un poco complicadas. Este no es. Bueno, pues no lo he traído, pero da lo mismo. No sirve. Este es un ejemplo un poco distinto. Este es con una hoja Excel lo que haríamos para terminar calculando la incertidumbre expandida de una medida infinita. ¿Vale? Lo que nos interesa en este momento es cómo calcular estas derivadas parciales sin tener que empezar a acordarse de cómo son las reglas de derivadas y, claro, cuando una función se mete dentro de otra función, se mete dentro de otra función, al final se complica bastante. Entonces, el proceso es muy simple. Vamos a hacerlo igual con esta misma. ¿Cómo calcularíamos con una hoja Excel esa derivada parcial? Sin tener que averiguar cuánto vale esa fórmula. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un paso, porque lo que vamos a hacer es una derivada numérica. Entonces, un paso significa una cantidad muy pequeñita en comparación con lo que se supone que nos va a dar esta tensión. Entonces, nuestra tensión son casi 200 voltios. ¿Vale? Una cosa muy pequeñita podría ser, por ejemplo, utilizar un paso de 1 microvoltio. Suficientemente pequeño. Aquí lo vamos a aplicar de las matemáticas que ya estudiasteis. Y entonces vamos a definir ¿cómo decirlo? Dos números. La variable más el paso y la variable menos el paso. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer los cálculos. En este caso concreto tendríamos, como la lectura son 198,9, pues sería 198,9 más 1 microvoltio. Y aquí tendríamos 198,9 menos 1 microvoltio. Lo que tenemos que hacer ahora es particularizar para estos números, para estas cantidades, esta expresión de aquí. Entonces voy a tener una, vamos a llamarle R+. Entonces diríamos, bueno, todas estas variables, las que no son la U, porque estoy tratando de conseguir la derivada parcial de U, las voy a dejar constantes durante todo el proceso de cálculo. De manera que esa RV pues valdrá, no sé cuánto dijimos, 10 megas, la I 0,1819 milis, la RV 10 megas, y cuando tenga que poner la U, no voy a poner los 198,9, sino que voy a poner los 198,9 más el paso, más un micro. 198,9 más un micro. 198,9 más un micro. Y eso lo dejará guardado en una celda. Acto seguido hago lo mismo, pero en lugar de con la variable más el paso, con la variable menos el paso. Entonces tendré un número que será parecido, solo que en lugar de sumarle un microvoltio, pues le restaré un microvoltio. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos eso calculado, la derivada parcial de R con respecto a U es muy fácil de calcular. Va a ser aproximadamente igual a la diferencia entre el resultado que hemos obtenido con esta operación y el que hemos obtenido con la que hemos calculado a continuación, dividido entre la variable más el paso menos la variable menos el paso. Y eso es lo que se ve aquí. Aquí, por ejemplo, hemos elegido para, yo qué sé, este periodo. Pues hemos elegido ese paso, 1,75 microsegundos. A continuación, hemos puesto ahí la variable incrementada en ese paso. Aquí la variable decrementada en ese paso. Aquí evaluamos la función
en la variable incrementada, aquí en la variable decrementada, y luego aquí hacemos esta última operación en la que ya nos daría el resultado de la derivada parcial. Y así se pueden ir evaluando todas, ¿vale? O sea que no es... Lo podemos hacer como más nos guste. ¿Está claro cómo es esto? ¿Sí? Bueno, si os hace falta, ya lo repetiremos más tarde. Entonces, estas están hechas aquí de forma analítica. Si queréis, luego podéis probar con Excel también, a ver si sale lo mismo. Entonces, aquí he guardado todos los decimales, ya sabéis, para tratar de evitar luego errores por redondeo y cosas similares. Y entonces, una vez calculados ya todos esos coeficientes de sensibilidad, las derivadas parciales, pasaríamos a evaluar cuánto valen las incertidumbres típicas. Y para averiguar cuánto valen esas incertidumbres típicas, pues tendremos que ver con qué instrumento de medida estamos realizando cada una de esas medidas individuales, de qué información disponemos para evaluar esas incertidumbres individuales, y entonces ya calcularemos, con arreglo a lo que hemos ido contando todos estos días, pues cuánto vale numéricamente cada una de esas cantidades. Por ejemplo, la incertidumbre típica de la tensión U es el cociente, la fórmula que vimos el otro día, estartarnos. La incertidumbre expandida, habrá que consultar cuánto vale esa incertidumbre expandida en el manual de instrucciones del multímetro que estemos empleando, dividido por un determinado factor de cobertura. Ya dijimos que cuando tenemos una información detallada de las incertidumbres de los instrumentos de medida, podemos suponer con cierta seguridad que esto se distribuye según una norma. Y mientras el fabricante no indique nada que diga lo contrario, pues hay que asumir que tiene un nivel de confianza del 99%. Así que una distribución normal con un nivel de confianza del 99% significa que el factor de cobertura vale 2,58. Ya tendríamos entonces calculada la incertidumbre típica de esa tensión. Esto de aquí. Con la corriente haríamos exactamente lo mismo. Buscamos la información que nos proporciona el fabricante acerca de cómo calcular la incertidumbre expandida, y como ya sabemos que la incertidumbre típica es el cociente entre la expandida y un factor de cobertura, pues obtenemos este otro resultado. Igual que antes, ya vemos que el número del factor de cobertura es exactamente el mismo. Eso nos indica que estamos considerando que es una distribución normal de las incertidumbres con un nivel de confianza del 99%. Un poco distinto es este otro caso. A la resistencia de entrada del voltímetro también tenemos que asignarle una incertidumbre. Tenemos dos alternativas. Una, que es la que yo he empleado aquí en este cálculo: fiarnos de lo que diga el fabricante. Miramos en el manual del multímetro, y en el manual del multímetro el fabricante nos dice: la impedancia o la resistencia de entrada del multímetro es de 10 megaohmios. Y no nos dice nada más. Entonces, como no nos dice nada más, ya vimos que aquí hay que hacer, bueno, pues un poco interpretar las cosas, ¿no? Suponer cosas que a nosotros nos parecen más o menos razonables, y en base a eso, pues entonces estimamos un determinado valor de incertidumbre típica. En este caso, como la única información de la que disponemos es ese valor numérico, pues nos fijamos en esa última cifra de lo que indica el manual del aparato, y entonces decimos, bueno, como no nos da ninguna otra información, yo lo que voy a suponer es que el verdadero valor de la resistencia de entrada de ese voltímetro va a estar entre 9,5 megaohmios y 10,5 megaohmios, porque a mí me parece razonable. De manera que voy a tener un intervalo con una semiamplitud de medio megaohmio. Ese medio megaohmio es el que vamos a utilizar para determinar la incertidumbre típica. Es esto que está puesto aquí. Entonces, en este caso, tenemos que suponer ya no una distribución de tipo normal, sino una distribución de tipo uniforme. Y además, como nos falta información de todas clases, pues lo que vamos a hacer es suponer que el fabricante dice que eso es casi seguro, ¿no? Entonces le vamos a asignar un nivel de confianza del 100%. Cuando tenemos una distribución uniforme con un nivel de confianza del 100%,
el factor de cobertura que tenemos que utilizar sería raíz de 3. De manera que ya tenemos calculados todos los valores de las incertidumbres típicas de las variables de las que depende lo que nosotros queremos medir, que en este caso es R. El siguiente paso entonces es combinar todas esas cosas con arreglo a la formulita que hemos puesto ahí, que está otra vez repetida aquí. La raíz cuadrada de la suma de todos los productos de cuadrados de esas coeficientes de sensibilidad por sus incertidumbres típicas. Metemos los numeritos que nosotros hemos encontrado y al final nos sale aquí que la incertidumbre típica combinada de esta resistencia pues son 6.000 y pico ohmios. Vale, perfecto, ya tenemos la combinada. Pero claro, se supone que mi trabajo era determinar cuánto valía esa resistencia. Determinar cuánto vale esa resistencia no consiste más que poner los números en esta fórmula y dará tantos ohmios. Pero para que esté completa la medida hay que estimar cuánto vale esa incertidumbre. Y esa incertidumbre, al final, ya sabéis que se da en forma de incertidumbre expandida. Otra vez tenemos la relación entre la incertidumbre expandida y la incertidumbre típica a través del factor de cobertura. En la evaluación de la incertidumbre expandida a partir de una medida indirecta, y cuando ya tenemos combinadas distintas incertidumbres típicas, por el teorema central del límite dijimos que sea cual sea la distribución de cada una de estas variables, la combinada al final se va a distribuir según una normal. Entonces, en una normal, si nosotros pretendemos expresar el resultado final de la medida con un nivel de confianza del 95%, que es estándar y es razonable para el tipo de medidas que vamos a poder hacer nosotros, pues ese factor de cobertura valdría 2. Al final, como hay que expresar el resultado solo con una cifra significativa, pues el resultado de esta medida serían 999 más menos 10 kiloohmios. No estaría bien. En realidad sería... habría que expresarlo así. 990 más menos 10 kiloohmios. Si lo hacemos con una cifra significativa, pero ya dijimos que en el caso de que la incertidumbre expandida empiece con la cifra 1, admitimos hasta 2 cifras significativas. Motivo por el cual también estaría permitido este resultado. Cualquiera de los dos es válido. Entonces, el que decidáis utilizar uno u otro depende también un poco de vosotros. ¿Cuánta confianza depositáis en todo el proceso de medición y cálculo? Si vuestra confianza es 100, pues probablemente os tiréis por este número de aquí. Si no estáis demasiado seguros de lo que habéis estado haciendo, nada, no pasa nada. Tiro por este y ya está. Tampoco la diferencia no es demasiado grande. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno, pues ahí hay otro ejemplo, que esto ya os lo pasará. Pero vamos a ver otra forma distinta de calcular las incertidumbres. Vamos a ver los métodos de Monte Carlo. Hay ocasiones en las que calcular el valor de una incertidumbre puede ser una tarea muy complicada. Los ejemplos que hemos ido viendo a lo largo de estos días pues contemplaban el uso de 2 variables, 3 variables. Ahí tenía preparado uno de 5, pero no merece la pena insistir sobre el tema porque es volver a repetir lo mismo. Y ya con 5 variables ya las derivadas empiezan a complicarse bastante. Incluso empieza a ser un trabajo farragoso, propenso a errores, aunque lo hagamos en una hoja de cálculo. Entonces, cuando estamos ante estos casos, es conveniente pasar a algún otro método de medida que nos facilite la vida un poco. En otras ocasiones simplemente tenemos miles de variables. Pensad, por ejemplo, en un aparato digital que va recogiendo datos. Pues a lo mejor al final hay que evaluar incertidumbres con cada uno de esos datos de forma individual.
Entonces, empezar a hacer derivadas parciales de todos esos miles de datos es algo que está fuera del alcance de cualquier persona. Entonces, para eso vamos a utilizar los llamados métodos de Monte Carlo. Los métodos de Monte Carlo están basados en la probabilidad. Estrictamente hablando, el otro que hemos visto, que hemos utilizado en este ejemplo anterior, también está basado en la probabilidad. Lo que ocurre es que no lo vamos a calcular de forma analítica, sino que le vamos a dejar a un ordenador que haga todos los cálculos estadísticos que quiera para que al final nos dé un resultado. Eso es lo que vamos a ver. La ventaja que tenemos es que sabemos que las incertidumbres son variables estadísticas. Eso quiere decir entonces que nuestras medidas, las lecturas que nosotros obtenemos en los instrumentos de medida, también son variables estadísticas. Por eso calculamos un intervalo de incertidumbre. No podemos saber el valor exacto. El valor exacto no es el que aparece en la pantalla del multímetro. Eso simplemente nosotros consideramos que es la media del intervalo dentro del cual se encontrará el verdadero valor de esa medida. Pero nada más. Entonces eso, ponerlo a un nivel de confianza, a una determinada probabilidad, es lo máximo a lo que podemos aspirar al determinar el valor de una medida. Y nada más. Bueno, pues aprovechando eso, y aprovechando que los ordenadores son capaces de calcular números pseudoaleatorios de una forma muy sencilla y tal, pues podemos hacer un procedimiento de cálculo pues que, bueno, no es muy elegante desde el punto de vista matemático, pero funciona muy bien. De lo que se trata es de lo siguiente. Imaginaos, por ejemplo, es el ejemplo que vamos a poner, que queremos medir una potencia y para medir esa potencia utilizamos dos multímetros. Uno para medir la tensión y otro para medir la corriente. Entonces nosotros ya sabemos que si estamos en corriente continua o es un circuito puramente resistivo, el valor de esa potencia será el producto de la lectura de la tensión y la corriente. Hasta ahí ningún problema. Lo que tenemos que recordar ahora entonces es que esta variable, la tensión, es una variable aleatoria. Una variable aleatoria que tiene de media lo que aparece en la pantalla, el valor que nosotros leemos en el multímetro. Pero luego tiene una desviación típica. Y esa desviación típica, voy a llamarle S, es precisamente la incertidumbre típica que nosotros hemos calculado con arreglo al procedimiento que hemos descrito antes. Lo mismo va a suceder con esta corriente. Su valor medio es precisamente la lectura que yo obtengo en la pantalla del amperímetro. Y su desviación típica se supone que es la incertidumbre típica que nosotros hemos calculado antes. Como esto es un multímetro y tenemos una información bastante detallada, nosotros suponemos que esto se distribuye según una normal con esta media y esta desviación típica. Como la misma situación ocurre con el amperímetro, también vamos a suponer que eso se distribuye con una normal de media y desviación típica conocidas. Entonces le decimos al ordenador, muy bien, me vas a calcular 1.000.000 de tensiones aleatorias correspondientes a una normal de esta media y con esa desviación típica, me vas a calcular otro 1.000.000 de valores de corriente que se distribuyen según una normal con esta desviación típica y esta media, y luego al final lo que voy a hacer es, al final me va a salir aquí un vector así hasta un sub n, aquí voy a tener otro vector de corrientes aleatorias que se distribuyen normalmente correspondientes a la corriente, y entonces lo que voy a calcular es, bueno, yo no, lo va a hacer el ordenador, otro vector de potencias que va a ser simplemente el producto de este valor con este valor, de este valor con este valor, y así hasta el final. De manera que voy a tener pues, otro 1.000.000 de posibles valores distribuidos normalmente. Una vez
vez que tenemos este vector de potencias, lo único que hay que decirle al ordenador es calcúlame la media y calcúlame la desviación típica. Y cuando tenga eso, pues esta media se supone que tiene que valer P y esta desviación típica se supone que tiene que valer la incertidumbre típica combinada de P. Lo único que me queda ahora entonces es decir, bueno, si ya tengo la incertidumbre típica combinada y sé que se distribuye según una normal, pues con un determinado nivel de confianza, por ejemplo el 95%, pues a este número le aplico un factor de cobertura adecuado, en este caso 2, y el proceso terminaría entonces dándome el resultado final de la incertidumbre, que sería simplemente multiplicar ese 2 por la desviación típica. Y en eso consiste básicamente todo el proceso. Entonces aquí tenemos el ejemplo de esa medida con una lectura de 141 voltios y 7 amperios y medio, todas las incertidumbres y tal. Esto está hecho con arreglo al procedimiento, vamos a llamarlo clásico, el de antes, el de calcular las derivadas parciales, la raíz cuadrada no sé qué, y al final llegamos a la conclusión de que con un nivel de confianza del 95%, nuestra lectura de potencia es 1060 vatios más o menos 30. Haciéndolo ahora con el método de Monte Carlo, y ahí veis un poco el script, no se ve muy bien. Pues vamos a obtener, si no el mismo resultado, un resultado muy similar. Si no nos sale el mismo resultado, no debe preocuparnos. Y no debe preocuparnos porque el otro procedimiento, el de las derivadas parciales, es al final un procedimiento aproximado. Esa fórmula está basada en una serie de Taylor. Entonces asume que hay dos cosas fundamentales. Primero, que las incertidumbres de cada una de las medidas individuales son pequeñitas, que no siempre se cumplen. Y segundo, que alrededor del punto en el que nosotros estamos desarrollando la medida, la relación funcional, lo que relaciona lo que nosotros queremos medir con lo que en realidad estamos midiendo, es lineal. Si esas dos cosas no se cumplen, el resultado que va a dar esto, pues bueno, se parecerá a lo que tiene que ser, pero no siempre. Esto está hecho en Octave, que es un programa igual que MATLAB. ¿MATLAB conocéis vosotros? Bueno, pues esto funcionaría perfectamente en MATLAB. Entonces, ha sido implementar ese proceso que he descrito ahí en MATLAB. Entonces he puesto aquí la tensión, 141 voltios, he calculado aquí la incertidumbre expandida según la información que nos suministra el fabricante. En este caso es el 0,8% de la tensión leída más 3 dígitos. Aquí calcularía la incertidumbre típica de esa tensión, simplemente dividiendo por el factor de cobertura que le corresponde, en este caso 2,58, por ser un normal con nivel de confianza del 99%, y lo mismo haría en estas otras 3 líneas de aquí, pero para la corriente. La lectura, la incertidumbre expandida y la incertidumbre típica. Aquí lo que he puesto ha sido el número de simulaciones que voy a hacer. No he llegado a 1 millón, muchas veces no es necesario llegar a cantidades tan grandes, lo he dejado limitado a 1000. Es decir, voy a tener 3 vectores, uno para la tensión, otro para la corriente y otro para la potencia. Cada uno de ellos tiene 1000 elementos. ¿De acuerdo? Esos elementos se calculan aquí. Voy a poner un poquito más grande para que se vea bien. Entonces, las distintas tensiones aleatorias que vamos a ir generando, esas 1000, van a ser las correspondientes a esta fórmula. Esto es lo que dice esta línea de aquí. La otra línea que hay debajo es exactamente lo mismo, pero para la corriente.
Bien, dos cosas importantes. Una es esta función nativa de MATLAB, que lo que nos hace es generar n puntos de una distribución normal aleatoria entre valores entre 0 y 1, es decir, es una distribución normal normalizada, por decirlo así, ¿vale? Lo mismo en este otro caso. Pero luego es importante que nos fijemos en ese operador. Lo que vamos a utilizar es el operador no multiplicar la incertidumbre típica por ese número aleatorio que se distribuye sobre una normal. No lo podemos hacer simplemente porque MATLAB trabaja con matrices. Entonces, el producto de una matriz ya sabéis que no es el producto de cada uno de los elementos por cada uno de los elementos, sino que aparece también pues, sumas y multiplicaciones. Nosotros lo evitamos simplemente poniendo este punto delante del símbolo de multiplicación. Entonces, lo que hará el programa cuando nosotros obtengamos los distintos valores así hasta el 1000 y hagamos ese producto con el punto delante, será multiplicar este elemento por este elemento para al final darnos otro vector que será esto por esto, por esto, por esto y así hasta el final. Si no ponéis el punto, MATLAB dirá que no puede hacer lo que hace, simplemente porque hay no coinciden filas con columnas para poder hacer la operación matricial que corresponde, ¿vale? Bien, pues una vez hecho eso, lo único que nos resta hacer es ese producto que acabo de ver ahí, que también lo tengo que hacer de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque son vectores. Esto también es un vector, por eso hemos tenido que utilizar este operador. Pues al final tenemos estas dos líneas, una calcula la media de este vector aleatorio correspondiente al producto de esas dos variables de tensión y corriente aleatorias, y este otro lo que calcula es ya directamente la incertidumbre expandida multiplicando por 2, que es el factor de cobertura que asignamos a una distribución normal con nivel de confianza del 95%, por la desviación típica de ese vector, de los 1000 elementos que hay en ese vector aleatorio de potencia. Y con esto se puede hacer cualquier cosa. Yo aquí he traído otro precisamente para este ejemplo. A ver. Este creo que se verá mejor porque lo he puesto más grande y además lo he puesto en otro formato. No sé si le da. Este sería aplicable al problema que estábamos haciendo ahora, el cálculo de la resistencia. Aquí tenemos el valor de la resistencia del voltímetro, aquí calculamos su incertidumbre expandida, aquí calculamos su incertidumbre típica, lectura del voltímetro, incertidumbre expandida del voltímetro, incertidumbre típica del voltímetro, lectura de corriente, incertidumbre expandida, incertidumbre típica. 10.000 simulaciones voy a hacer ahora. Entonces, con esta expresión de aquí, calculamos un vector en el que van a aparecer 10.000 elementos correspondientes a tantas tensiones, a 10.000 tensiones, que se supone se van a distribuir, está esta función aquí, según una normal. Con esta media, la lectura del voltímetro y esta desviación típica, la que nosotros hemos calculado de aquí. Lo mismo para la corriente. También pensamos que se distribuye como una normal, porque es un multímetro, una normal de media I y de incertidumbre típica UI. Y algo parecido haremos con el valor de la resistencia del voltímetro. La única diferencia es que ahora ya no pensamos que se distribuye como una normal, ahora pensamos que se distribuye como una uniforme. Entonces, fijaos que la
función que calcula el número aleatorio ha cambiado un poquito. Ya no aparece aquí la n. Eso significa que esa función nos va a calcular un valor aleatorio, pero de una distribución uniforme. Una distribución uniforme que tenga esta media, la resistencia que nosotros estamos asignando al multímetro, y esa desviación típica que nosotros hemos calculado, pues como hemos hecho antes. Una vez que tengamos eso, pues únicamente lo que hay que hacer es evaluar con la fórmula que tenemos para calcular la resistencia. Nosotros habíamos dicho que el valor de la resistencia, teniendo en cuenta el valor de la resistencia del voltímetro, era igual a esta expresión. Bueno, pues lo que tenemos ahora que darnos cuenta es de que esto va a ser un valor aleatorio, esto también y esto también. Y como tenemos que hacer productos, pues vamos a tener que hacer productos teniendo la precaución de poner ese punto antes del operador matemático. Porque claro, aquí yo tengo un vector de 10.000 tensiones. Y luego aquí tengo otro vector que son 10.000 resistencias del voltímetro. No puedo multiplicar directamente. Y lo que quiero es multiplicar elemento a elemento. Y eso lo hago así. Y exactamente lo mismo hago para calcular el denominador de esta expresión. Entonces aquí tengo un producto de un valor aleatorio, un vector de valores aleatorios y otro vector de valores aleatorios. Como los productos entre matrices no se puede hacer directamente. Entonces para hacer el cálculo entre elementos le pongo el punto. Pero luego fijaos que tengo que restar la tensión. La tensión es otro vector de 10.000 elementos. Pero ahí ya no me preocupa. Ya no tengo que poner punto. ¿Por qué? Pues porque la suma y resta de matrices es así, se hace elemento a elemento. Entonces no me tengo que preocupar de eso. De manera que una vez que ya tengo calculado eso, ya puedo calcular el valor de la resistencia, que es el numerador entre el denominador, y aquí sí me tengo que acordar de poner el punto cuando haga ese cociente. El cursor. Aquí sí me tengo que acordar de poner el punto, porque este numerador también va a ser un vector de 10.000 elementos, y este también, pero el cociente entre dos matrices no nos interesa. Lo que nosotros queremos hacer es el cociente de elemento a elemento de cada uno de los vectores, por eso hay que ponerlo. ¿Vale? Bueno, pues una vez hechos esos cálculos ya no hay que hacer mucho más, porque el valor de la resistencia se supone que es la media de este último vector que hemos calculado. Y la incertidumbre expandida sería la desviación típica, que sería esta función de aquí, multiplicada por el factor de cobertura, que como estimamos que va a ser una normal con nivel de confianza del 95%, pues ponemos que es igual a 2. Esta otra función de aquí lo que nos hace es representar gráficamente cómo han sido esos 10.000 valores. Y entonces lo he puesto ahí para que comprobemos que efectivamente, cuando mezclamos distintas distribuciones estadísticas, el resultado final es una normal. Esto que tenemos aquí es cómo se han distribuido las 10.000 tensiones aleatorias, con esa media y esa desviación típica. Y efectivamente vemos que se parece bastante a la campana de una normal. Lo mismo sucede cuando vemos el histograma de las 10.000 corrientes que hemos generado aleatoriamente con el ordenador. También se distribuye según una campana. Cuando vemos la resistencia del voltímetro, nosotros ya habíamos asignado antes que eso tenía que ser una distribución uniforme. Luego, a lo largo de todos los posibles valores de resistencia, dentro del intervalo que corresponda a esa distribución uniforme, con esa media y esa desviación típica, pues nos tendría que salir siempre el mismo valor. Eso significa que tiene la misma probabilidad. Por eso se llama distribución de probabilidad uniforme. Obviamente, no sale, pero no sale por la misma razón por la que esto tampoco es una campana perfecta. Tiene pues, ligeras fluctuaciones. No pasa nada. ¿Por qué? Son solo 10.000 pruebas. Si tú pones aquí 100.000 millones de simulaciones, pues al final esto te saldría mucho más plano. Pero es así, en términos generales, uno puede decir, sí, eso es una distribución uniforme. La última que vemos aquí sería la combinación de esta y de esta. Ya veis que tiene pinta de normal, ¿no?
Así que está plenamente justificado emplear ese factor de cobertura de 2 para tener un nivel de confianza del 95% a la hora de expresar la incertidumbre expandida. ¿Está claro cómo se hace? ¿Sí? Bueno, pues esto es muy útil. No se utiliza mucho, pero viene muy bien averiguar cómo se utiliza. Por último, vamos a hablar, para terminar ya, de lo que se conoce como análisis general de incertidumbre. Ahora que ya sabemos calcular incertidumbres, podemos hacer frente a una serie de problemas que nos pueden ocurrir en la realidad. Imaginad que estáis trabajando en un laboratorio de medidas eléctricas y viene un cliente y os pide medir, me tienes que medir esto. Pues claro, normalmente el medir eso significa que te tienes que sujetar a alguna norma internacional, nacional, eso ya depende de cada situación, en la que te diga pues que las medidas que tú hagas al final tienen que tener un determinado nivel de precisión. Imaginar, por ejemplo, no sé, la potencia de pérdidas en vacío de un transformador. Bueno, pues eso normalmente está sujeto a contrato. Las pérdidas de un transformador no pueden ser superiores a una determinada cantidad que el cliente ya estipula de antemano con el fabricante del transformador. Bueno, vamos a medir en el laboratorio cuánto valen esas pérdidas. Montamos lo que probablemente ya hayáis hecho en el laboratorio de máquinas eléctricas, los batímetros, los multímetros, los amperímetros, subimos la tensión, leemos, hacemos nuestros cálculos y al final decimos 32.547 vatios. Bien, pero 32.000 ya no me acuerdo que no me lo he dicho. ¿Con qué incertidumbre? Para eso hemos estado aprendiendo todas estas cosas este día. Y esa incertidumbre es más grande o más pequeña que la que exige la norma. En España, por ejemplo, para ese tipo de medida se exige un 0,5% de precisión. 0,5% de precisión equivale a decir que la incertidumbre expandida de la medida que hagamos de esa potencia en vacío de ese transformador no puede ser mayor que el 0,5%. Entonces, podremos ver si estamos cumpliendo. Esa es una aplicación. La otra aplicación es, bueno, yo tengo que hacer esa medida, pero en mi laboratorio tengo, por ejemplo, varios batímetros. Hay un batímetro normalito, hay un batímetro electrónico, hay un batímetro que es el NovaMans, que cuesta una millonada. ¿Cuál de ellos tengo que utilizar? La primera es el de la millonada. Ya, pero es que el de la millonada cuesta mucho dinero. Cuesta dinero mantenerlo incluso. No se puede utilizar a la ligera. Bueno, pues el otro. Y ya, el otro. ¿Y me vale el otro también? Entonces, con todo el análisis de incertidumbre, es un poco repetir lo mismo que hemos estado haciendo con todos los ejemplos. Podremos finalmente decidir si nos vale con el batímetro barato, si tenemos que ir al de media, de calidad media, o si finalmente no me queda otro remedio y tengo que ir a por el bueno. Esas cosas sí que podemos hacer. Pero no solo eso. También podemos decir, bien, yo tengo batímetros de 3 clases, pero por ejemplo para medir una potencia en un sistema trifásico, sabéis que podemos emplear varios métodos de medida. Por ejemplo, puedo utilizar un solo batímetro y suponer que en todas las fases voy a tener el mismo consumo. Bueno, esa sería una forma de medirlo. O puedo utilizar el método de los 2 batímetros. Bien, otro método. O puedo utilizar 3 batímetros. ¿Cuál de ellos utilizo? Pues en función de lo que me salga en la incertidumbre de mi medida, lo que yo estime que puede salir, todo esto se hace antes de hacer la medida, porque lo que pretendemos es elegir con qué aparato vamos a hacer la medida y qué método de medida vamos a aplicar, pues podremos al final saber cuánto le vamos a cobrar al cliente, en función del uso de los aparatos que hagamos, lo que nos va a costar hacer la medida, etcétera, etcétera. ¿Vale? En eso consiste un poco entonces el análisis de incertidumbre. Vamos a verlo con un ejemplo. Todas las cosas que podrían sacarse. En este caso lo que queremos es medir una potencia. Pero para medir esa potencia, la que consume una resistencia, disponemos solo de un multímetro. Nada más.
Entonces tenemos una posibilidad de medir la potencia, pues por ejemplo, aplicando esa expresión. Si yo empleo el multímetro como perímetro, midiendo la corriente que pasa por esa resistencia y lo multiplico por el valor de esa resistencia, se supone que obtengo la potencia activa absorbida por esa resistencia. Supongamos entonces, como dice ahí, que la resistencia es de 250 ohmios más menos el 10%. Esto es lo que me dice el fabricante. Lo que podemos leer probablemente en la placa de características de esa resistencia que nosotros, y la potencia que queremos determinar. Y luego, pues tenemos ahí una lectura de unos 60 amperios al que hemos calculado, y lo pongo con todas las cifras, aunque ya sabemos que no es correcto esto hacerlo así, la incertidumbre expandida. Lo pongo así con todas las cifras para ahora poder calcular bien todas las incertidumbres típicas, sin tener redondeo. Esto en realidad habría que haberlo expresado como 1,60 más 0,11 o 1,60 más 0,10. Eso ya 1,6 más 0,10, como cada uno lo guste. Vamos a evaluar entonces cuánto vale esta incertidumbre. Entonces, lo mismo que antes. Lo primero que tenemos que empezar a preguntarnos es: las incertidumbres de las variables que yo tenga que utilizar para obtener el valor de la potencia, que es lo que de verdad a mí me interesa, ¿son independientes o dependen la una de la otra? ¿La incertidumbre que tenga la resistencia tiene algo que ver con la incertidumbre que tenga la corriente que mide ese multímetro? No, ¿verdad? Pues como no tienen nada que ver, suponemos independencia estadística. Por lo tanto, la expresión que tendríamos que utilizar para determinar la incertidumbre típica combinada estaría formada simplemente por la suma de los productos de las derivadas parciales de la potencia con respecto a cada una de las variables multiplicadas por sus incertidumbres correspondientes y elevadas al cuadrado. Y ya está. Pues en este caso es muy fácil hacer esas derivadas. La derivada de la potencia con respecto a la corriente es 2 veces R por la corriente. La derivada de la potencia con respecto a la resistencia ya vemos que vale I cuadrado. Son derivadas elementales. Y lo único que nos quedaría aquí es evaluar cuánto vale cada una de estas incertidumbres típicas, porque lo que tenemos aquí son, porque aparece el signo más menos, las expandidas, que es lo que nos hace falta aquí para poder averiguar cuánto vale esta incertidumbre típica combinada y poder calcular finalmente el valor de la incertidumbre expandida. Entonces, esta incertidumbre típica, la de la corriente, es el cociente entre la incertidumbre expandida, que ya lo teníamos aquí con todas sus cifras, dividido entre un factor de cobertura. Con un multímetro digital asumimos que tenemos toda la información necesaria, 99% de confianza, distribución normal, por lo tanto, factor de cobertura 2,58. Vamos ahora por la incertidumbre típica que podríamos asignar a la resistencia. Entonces, el fabricante nos dice 250 ohmios más menos 10%. No nos dice mucho, así que lo que vamos a hacer es suponer que la incertidumbre típica de esa resistencia es el 10% de 250, 10% porque es la incertidumbre expandida, dividido entre raíz de 3. Particularizamos estos coeficientes de sensibilidad en el punto de medida, es decir, este valdría 2 por 250 por 1,60 y este valdría 1,60 al cuadrado y calculamos el valor de la raíz cuadrada y al final nos sale a una cifra significativa más menos 100 vatios. Bueno, en realidad sale 51 o algo así, la incertidumbre expandida. Algo así. 51 vatios. La incertidumbre entonces expandida de esa potencia sería la típica por el factor de cobertura. Como es una medida indirecta,
distribución normal a un nivel de confianza del 95%, ya hemos dicho, factor de cobertura vale 2. Esto sale a una cifra significativa más o menos 100 vatios, que es lo que tenemos aquí. Más o menos 100 vatios, si lo calculamos de forma relativa, viene a salir en torno a un 17% de incertidumbre. Un 17% de incertidumbre es normalmente inaceptable. Es una incertidumbre demasiado alta. Ya dijimos que empezamos a hablar de medidas razonablemente buenas cuando nuestra incertidumbre de medida está por debajo del 5%. Entonces, esta no sirve para nada. Y aquí es donde uno empieza entonces a preguntarse cosas. ¿Puedo mejorar yo esta medida con esos instrumentos de medida? Aquí tenemos dos variables. Entonces podríamos, si mejoramos la incertidumbre de una de esas medidas, o de las dos incluso, mejoraremos también el valor de la incertidumbre de la potencia, que es el objetivo final que vamos persiguiendo. Claro, lo que tenemos que entonces es decir, bueno, bien, yo puedo mejorar los dos, pero ¿me conviene mejorar los dos? O a lo mejor centrar solo mis esfuerzos en una de esas variables. ¿Cómo entonces elegir si es preferible medir la corriente con más precisión o es preferible medir la resistencia con más precisión? Bueno, pues para eso lo único que hay que hacer es comparar estas dos cantidades. Esta y esa. O en el caso de que tuviéramos una medida con muchas más variables, pues todos esos sumándose al cuadrado. Entonces, en este caso en particular, muy redondeado, en este caso sale este 1234 y este sale 1365. Es decir, tienen más o menos el mismo valor. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que la contribución de la corriente a la incertidumbre de la potencia es más o menos la misma que la contribución de la resistencia al valor de la incertidumbre de la potencia. Es decir, los dos son más o menos igual, tienen el mismo peso. Eso significa que, bueno, en principio podría mejorar cualquiera de las dos y obtener una incertidumbre global más baja. Ahora bien, eso es desde un punto de vista puramente especulativo. Ahora tenemos que bajar, poner los pies en la tierra y decir, bueno, de esas dos cosas, ya sé que puedo cambiar la corriente y puedo cambiar la tensión, porque las dos tienen más o menos el mismo peso. ¿Cuál es la más económica? ¿Cuál es la más fácil de hacer? En este caso, si yo quisiera medir la corriente con una precisión mejor, no podría. Sencillamente porque hemos dicho que para medir la potencia dispongo solo de un multímetro. Disponer de un multímetro significa eso, uno, no más. Otra cosa es que digamos, no, pues además tienes fondos económicos y te puedes ir a la tienda a comprar otro mejor. Vale, pues es otra cosa. Pero vamos a suponer que no. Entonces, lo único que nos queda aquí es mejorar la incertidumbre de esa resistencia. Ahora tendremos que preguntarnos, ¿se puede hacer? Miramos los papeles del multímetro. Tienen, mide resistencias, perfecto. Vamos a ver con qué incertidumbre mide esa resistencia. Y resulta que cuando ves los papeles del multímetro, pues en esa escala pues te viene a salir más o menos una incertidumbre así en números redondos y hablando rápido del 1%, más o menos 1%. Hombre, pues ya es una mejora sustancial, porque partíamos del dato que nos daba el fabricante, que era una incertidumbre del 10%. La hemos bajado en 10 veces. Eso significa que vamos a poder bajar la incertidumbre total de la potencia. Medimos entonces esa resistencia. Y resulta que en lugar de tener los 250 ohmios que nos decía el fabricante que tenía, más o menos 10%, pues el multímetro nos dice que el valor de la resistencia son 240 ohmios más o menos 492. Sigo manteniendo todas las cifras para poder hacer luego los cálculos. Entonces estamos ante el caso de que otra vez voy a aplicar la misma fórmula para ver la potencia, pero lo que me ha cambiado ahora es el valor de esta resistencia. Esto a lo mejor podría haber sido 250. Pues sí. Lo realmente importante ahora es que el valor de esa incertidumbre expandida ha bajado mucho, ha bajado 10 veces por lo menos. Entonces calculamos. Pero fijaos que aquí la fórmula es distinta de la que hemos visto antes. Aquí ya estamos suponiendo que hay correlación entre algunas de las variables que estamos midiendo. ¿Por qué nos aparece aquí una correlación y antes no?
¿Qué ha cambiado para que yo tenga que suponer que existe una correlación entre la corriente, entre la incertidumbre de la corriente y la incertidumbre de la resistencia? Pues lo que ha ocurrido en este caso es que he empleado el mismo multímetro con el que estoy midiendo la corriente para medir cuánto vale la resistencia. Entonces diréis, ya, ¿y qué tiene que ver si uno mide amperios y el otro mide resistencias? Bueno, pues para eso hay que saber un poco cómo funciona un multímetro digital. Un multímetro digital lo único que sabe hacer es medir tensiones y además continuas. Y no demasiado grandes. Estamos hablando de 1, 2 voltios, una cosa así. El corazón de lo que tenemos nosotros en el interior del multímetro digital es un circuito integrado que hace muchas cosas, pero una de ellas es una conversión analógico-digital. Entonces nosotros metemos aquí una tensión continua y nosotros aquí obtendremos pues algo, normalmente un número, que puede ser en forma binaria o puede ser, como los multímetros baratos, simplemente la cuenta de una serie de impulsos, que es una medida de tiempo. Eso no nos preocupa demasiado. Después, en ese mismo circuito integrado, lo que hará es convertir este número en algo que luego nos pueda enseñar en la pantalla. ¿Vale? Sin más. Y eso es lo que tiene básicamente un multímetro digital. No hay más. Entonces, si yo quiero medir una corriente continua, ¿qué tengo que hacer? Que va, el convertidor analógico digital de ese multímetro digital no mide corrientes, solo mide tensiones. Entonces hay que procurar que haya un convertidor de corriente a tensión. ¿Cuál es el convertidor más barato de corriente a tensión que existe en el mundo? Se llama resistencia. Si abrís el multímetro, veréis que hay un hilo gordo. Ese hilo gordo es una resistencia de valor conocido, perfectamente calibrado. Y entonces lo que nosotros estamos haciendo en realidad cuando medimos una corriente es medir la caída de tensión que se produce en bornes de esta resistencia. ¿Cuántos voltios aparecen ahí? Eso es lo que va a ver el convertidor analógico digital. Así que sí, para nosotros estamos midiendo corriente, pero en realidad el multímetro digital sigue midiendo tensiones. ¿Y cuando uno quiere medir una resistencia? Medir una resistencia ya no es ni una corriente, ni una tensión, ni una potencia, ni nada por el estilo. ¿Cómo hacemos entonces para convertir el valor de esta resistencia en una tensión que sí pueda medir ese convertidor analógico digital? Pues lo que propiedades del multímetro digital es un pequeño circuito electrónico que se comporta como una fuente de corriente. Una fuente de corriente. Con un determinado valor. Entonces lo único que sucede es que esa corriente generada por ese circuito interno la estamos haciendo circular por la resistencia que queremos medir. Y nuevamente la caída de tensión que aparece en esa resistencia, la que estamos midiendo, es la que irá al convertidor analógico digital. Entonces luego en función de cuál sea la posición del selector, pues estos números que aparecen aquí como resultado de la conversión se combinarán con ciertas constantes pues para que nos aparezca la tensión en un caso, para que nos aparezca la corriente en el otro, teniendo en cuenta cuánto vale esa resistencia calibrada y nos aparezca el valor de la resistencia teniendo en cuenta cuánto vale el valor de esa fuente de corriente. Entonces ya vemos que mida lo que mida el multímetro digital, lo hace siempre midiendo tensiones, lo hace siempre midiendo tensiones continuas. Luego resulta que, claro, para medir una tensión directamente. Pero para medir una resistencia también estoy midiendo una tensión. Y lo estoy haciendo con el mismo convertidor analógico digital. Luego hay una correlación entre la incertidumbre que yo tenga cuando mido esa resistencia con ese multímetro y cuando mida esa tensión o esa corriente con el multímetro. Simplemente porque estoy empleando el mismo convertidor analógico digital. ¿De acuerdo? Por eso,
Este valor de aquí, que es el coeficiente de correlación entre la corriente y la resistencia, lo voy a hacer igual a la unidad, simplemente por eso. El resto de factores, pues nada, lo que haya salido con respecto a la evaluación de las derivadas parciales, las incertidumbres típicas, etcétera, etcétera. Y al final obtenemos una lectura de 610 vatios más menos 70 vatios. Es decir, un porcentaje, un 11%. Bueno, algo hemos mejorado. Hemos pasado del 17% al 11%. Pero va a ser que eso sigue siendo una medida mala. Seguimos pensando entonces, ¿con esos instrumentos de medida puedo lograr una medida mejor? Bueno, aquí ya hemos terminado. Con un multímetro solo, sin embargo, también podría hacer la lectura de la potencia aplicando esta otra expresión que también conocéis. Vamos a evaluar entonces cuánto vale esa incertidumbre. Partamos del primer caso. Para la resistencia únicamente vamos a tener en cuenta lo que nos dice el fabricante. La tensión, en este caso, pues 385 voltios más menos 7 voltios. Vale, perfecto. Entonces, nuevamente, evaluamos primero. ¿Existe independencia entre las incertidumbres de la resistencia y de la tensión? Ahora sí, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Aquí estoy trabajando solamente con la información que me da el fabricante de la resistencia y aquí estoy trabajando con la información que me da el fabricante del multímetro. Ni uno ni el otro se conocen, ni están en la misma fábrica, ni hacen el mismo producto, por lo tanto, independencia estadística. Motivo por el cual, cuando evaluemos la incertidumbre típica combinada, pues pondremos la expresión más sencilla posible. Evaluamos igual que antes cuánto valen las derivadas parciales, es decir, los coeficientes de sensibilidad, las incertidumbres típicas individuales de cada una de esas medidas, y al final llegamos a la conclusión de que con estas lecturas nuestra potencia sería de 590 vatios más menos 70. Es decir, estamos más o menos al mismo nivel de precisión que estábamos anteriormente cuando medíamos la corriente, pero conocíamos el valor de la resistencia con mejor precisión. Entonces, esta medida tampoco nos vale, tampoco la consideramos buena. ¿Se puede mejorar esta medida con esos instrumentos de medida? Bueno, pues entonces es cuando empezamos a comparar. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esta cantidad de aquí? Entonces nos encontramos con que esta cantidad de aquí es muy superior a esta cantidad de aquí. De hecho, supone un 93% de la incertidumbre total la correspondiente a la resistencia. Así que ahí es clarísimamente ventajoso conocer el valor de la resistencia con menor incertidumbre para mejorar el resultado de la medida. Si lo hacemos, pues os vais al final de la diapositiva y ya veis cuál es el resultado. Hemos pasado de un 12% a un 1,5%. Esto ya es una medida razonablemente buena. ¿Qué ha pasado para que baje tanto? Bueno, lo primero es que hemos reducido la incertidumbre. Hemos pasado de tener más o menos un 10%, la información que nos daba el fabricante de la resistencia, a tener más o menos un 1% aproximadamente. Esa es una parte. Pero no es la única. Porque lo mismo que sucedía antes, va a haber ahora también correlación entre la incertidumbre de esta resistencia y la incertidumbre de esta tensión. Solo que aquí, a pesar de que tenemos este signo más en la expresión simbólica, resulta que luego cuando la particularizamos, para este caso concreto, pues todos esos factores que afectan a la correlación entre distintas variables, pues en lugar de sumarse a la incertidumbre que ya tenemos por cada una de las medidas individuales, se resta. Ese factor de correlación es 2 veces el coeficiente de correlación, en este caso entre la tensión y la resistencia, multiplicado por la derivada parcial de la potencia con respecto a la tensión, la derivada parcial de la potencia con respecto a la resistencia y multiplicado por la incertidumbre típica de la tensión y la incertidumbre típica de la resistencia. Y en este caso
esa derivada es positiva, pero cuando hacemos la derivada de P, la potencia con respecto a la resistencia, tiene signo negativo. Como aquí no aparecen elevadas al cuadrado por ninguna parte, pues resulta que aquí luego nos aparece ese signo menos que aparece aquí. Es decir, que mejoramos todavía más la incertidumbre total al final de la medida. Por eso podemos bajar. No, bueno, es una cosa así. Tendrá, no sé, 70 páginas. No es demasiado grueso. Este otro es un libro básico. Lamentablemente, bibliografía en castellano de este tema no existe mucha en el mundo. Entonces, estos libros ya están todos en inglés. Espero que sepáis todos inglés y si no sabéis, aprendedlo. Porque a poco que hayáis navegado por internet, ya habéis visto que el 99% de las cosas que hay, y las que son interesantes naturalmente, están en inglés. Así que aprendedlo. Bueno, lo que decía, este es un libro básico. También no es muy grueso, es pequeñito, es como muy práctico. Es decir, mira, esto se hace así, esto se hace así. Un poco lo que he intentado hacer yo en este curso. El primer día a lo mejor decía, bueno, esto ya me está contando filosofía y cosas raras. Pero a partir del segundo, una vez que ya hemos establecido las bases, ya habéis visto que lo que hemos ido ha sido al grano. A calcular cuánto vale esta derivada, a calcular cuánto vale esta incertidumbre, a calcular todas las cosas y al final obtener un número. Bueno, pues este libro va precisamente a eso. Entonces, muy básico, un poco en el estilo del que hemos visto aquí. Este creo, sin embargo, que no contempla, por ejemplo, el método de Monte Carlo. Contempla solamente el método, vamos a llamarlo clásico, de las derivadas parciales. Este es muy bueno. Este es muy bueno porque es moderno, básicamente. Entonces, nos explica con muchos más ejemplos pues, cómo hacer frente a distintas clases de medidas aplicando precisamente este documento. Muchas veces ya sabéis que los documentos oficiales pues, no son del todo claros, tienen lagunas, pero bueno, pues a lo largo de los años ha habido gente que se ha dedicado a estudiarlos, a aplicarlos, ha ido viendo qué problemas aparecían y al final pues lo ha publicado en un libro. Bueno, pues este libro es muy interesante en ese aspecto. El último ya es para notar, ¿qué digo yo? Ahí tenéis explicado el método de Monte Carlo también, en ese último libro. Pero es un libro que hay que leer ya cuando uno ya sabe bastante de esto. Es un libro americano, ese último. Los otros dos son europeos. Entonces los americanos ya sabéis que son un poco particulares. Me refiero a los americanos del norte. Los del país de la Coca-Cola. Los metros no les gustan, utilizan las pulgadas, las millas, las libras y todas esas cosas. Y bueno, pues este hombre también tiene cierta propensión a utilizar ese tipo de unidades. Ese es el primer problema. Pero es que luego los americanos pues son un poco tardos en ir con el resto del mundo. Entonces, cuando el resto del mundo ya hacía años que estaba utilizando este documento para hacer todas las incertidumbres de medida, los americanos todavía estaban con que lo suyo era mejor y seguían utilizando lo suyo. Ahora ya se han subido al barco y están haciendo las cosas con arreglo a este también. Entonces, este libro mezcla un poco las dos cosas. Mezcla la forma clásica que tenían los americanos de evaluar la incertidumbre con la forma que utiliza la vía de expresión de incertidumbre de medida. Tiene muchos ejemplos, sobre todo de ingeniería mecánica. Son ejemplos además bastante complicados, es decir, que uno ya se puede encontrar con los verdaderos problemas que se pueden encontrar con una medida real, cuando ya hay que evaluar un montón de variables al mismo tiempo. Pero ya os digo, es un libro avanzado. Cuando uno ya domina más o menos esto, entonces ya se puede enterar. Y con esto he terminado el cursito este. Espero que os haya gustado, que le encontréis aplicación a lo largo de toda vuestra vida profesional y que, bueno, os sirva a lo mejor para decir, pues a mí esto me interesa, voy a buscar un poco más. Es un tema interesante, divertido. Hay cosas más divertidas probablemente que hacer derivadas, pero ahí estamos. Pues nada, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima.
profesor Vicente ya está llegando el director académico. Puedo también hablarles sobre lo que ha representado en este caso la visita. El tiempo ha sido muy claro nuestro problema enemigo para poder conceptuar. Pensemos que seguramente esto sea inclusive un poco más fácil, porque esa es la idea inicial, ¿no? Entonces, ustedes miran y realmente ver esta situación, ¿no? Se ha dado el recurso a los de medida, sí, que van a cumplir mañana, ¿no? Entonces sí van a poder ver, trabajar con los copiadores, cómo se introduce, digamos, en este caso de los robles y análisis más detallado. Este curso tenía la idea de que sea un curso básico e introductorio. Ha nombrado más elementos, sobre todo esta última parte que ha mencionado el profesor, que nos va a servir, digamos, una pauta para que cada uno de ustedes pueda ir profundizando. Creemos de que les va a servir necesariamente. Veamos en la parte que a nadie le gusta. Para probar el curso hay una ejercicio, ¿ven? Entonces todos los que se han inscrito, el profesor va a dejar un cuestionario y cosas que quiere preguntar y ustedes deben responder. A través de un Classroom a crear un espacio por internet para cada uno de los estudiantes que tiene que aprobar. El profesor, hemos quedado que lo va a revisar desde España. Nos dirá si han aprobado o simplemente un certificado de asistencia. Es un cuestionario, es un cuestionario tipo test. 5 preguntas a elegir una o varias, excepto una de las preguntas en las que hay que responder sí o no y razonarlo. Entonces toca un poco todo lo que hemos visto. Si habéis entendido 4 cosas, podréis hacerlo, pero tomároslo con calma. No hagáis deprisa y corriendo, porque seguro que lo vais a equivocar. Pensadlo 1000 veces antes de entregarlo. Yo no pretendo que, no sé cómo lo haréis vosotros, pero la idea no es que de esta hora a esta hora, en ese rato tienes que hacer el examen. No. El examen lo tienes y estás. Mañana lo entregas. Tienes todo el día para hacerlo. Sí, lo que os he estipulado. Luego ya la honestidad de cada cual. Porque aquí pasa como en todas partes. Yo pues, alguna vez puse exámenes que se podían resolver en una semana y al final pues yo veía que la gente se juntaba en la biblioteca para hacer el examen entre ellos, todos juntos. Bueno, eso tiene un peligro, y es que vosotros sabéis lo mismo que vosotros. Si os equivocáis, pues equivocáis todos. Entonces, sí, lo del tiempo el profesor nos va a dejar mañana, después se va mañana en la tarde ya retorna a España. Entonces, vamos a ver, no sé si son un par de semanas hasta que llegues, un par de semanas más, y obviamente se les va a dar para que ustedes respondan por internet, ¿no? Y el profesor va a hacer la evaluación y nos va a mandar el resultado, lo cual significa que en unas 2 o 3 semanas se les entregaría un certificado. Va a dejar firmado ya Vicente los certificados, entonces nos encargaremos de rellenar nosotros como sea. Entonces voy a pedir unos minutitos, por favor, lamentablemente de cara no va a poder estar, pero sí nos ha coordinado el director académico que ya ingeniero Jorge Sabran también, que nos está. Buenas tardes, ¿cómo están?